vamos en las cosas como son. Una semana, como decíamos, bastante intensa la que hemos vivido en el país. Para mañana se ha convocado también a diversas marchas. Y esta semana hemos visto no solamente protestas en Huancayo, hemos visto protestas en Cajamarca, en Arequipa, en Huancavelica, en Piura también. La mayoría de ellas, la mayoría de estas, vinculadas al alza del costo de vida, ¿no? Un fenómeno por el que está atravesando medio mundo en realidad, sino todo el planeta. Chile, por ejemplo, acaba de registrar su inflación, es decir, el incremento de precios más alto que se vivía en 30 años. Sin embargo, lo sentimos todos nosotros y eso genera molestia porque además hay mucha expectativa contenida de parte de la población. ¿Cuál es el momento político en el que nos encontramos en este momento? Estamos ya conectados con la congresista Susel Paredes, congresista del Partido Morado. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas noches. Muy buenas noches, aquí a disposición para responder sus preguntas. Congresista, revisando la última encuesta de Datum Internacional, vemos que 3 de cada peruanos desaprueban al presidente Pedro Castillo. Sin embargo, la desaprobación del Congreso de la República es incluso mayor, es de 82%. ¿En qué punto estamos en el país luego de haber visto estas intensas protestas a nivel nacional? Bueno, primero, reconocer, pues, y pedirle perdón a la ciudadanía por el mal comportamiento de muchos congresistas. Esa desaprobación no es gratuita. La gente está molesta con el Congreso. No todos somos iguales. No todos los congresistas somos iguales. Y la gente ya sabe quién es quién. Tampoco la ciudadanía es tonta, pero efectivamente nos hemos ganado a pulso esa desaprobación y hay que corregirla. La congresista Adriana Tudela ha presentado un proyecto que recorta el mandato a la mitad, pero permite la reelección. Y yo no estoy de acuerdo con la reelección, en ningún caso. Yo creo que para que haya movilidad en los partidos políticos, los congresistas y las congresistas deben terminar su mandato, dejar un periodo y luego volver. Esto va a obligar a los partidos políticos a que siempre tengan recambio generacional. Lo que yo propongo, que estoy redactando una propuesta, es que el pueblo nos califique. A mitad de mandato, no recortar el mandato, sino a mitad de mandato lo que se conoce como una renovación por tercios que existe en otros países. No, porque eso implica nuevas elecciones. Nosotros lo que queremos, lo que yo propongo, es que el pueblo nos califique y diga: estas personas, estos congresistas, no me representan y se deben ir. Pero no que el periodo se recorte. Porque si no tendríamos en 2 años y medio muy poco tiempo. Hay proyectos de ley que se discuten largamente porque son complejos, porque requieren una serie de modificaciones legales. Y volver a empezar es complicado. Pero sí, yo entiendo que la gente está molesta porque no tiene cómo controlarlos. Y necesitamos un mecanismo donde nuestros representados y nuestras representadas nos evalúen, nos califican y si no cumplimos, nos despidan. A ver, y la gente está molesta, congresista, efectivamente, con el Congreso de la República, con sus representantes y también con el gobierno, evidentemente, como refleja esta encuesta y además como lo hemos podido ver en las calles a nivel nacional. Pero claro, la pregunta que muchos nos hacemos es cuáles son las propuestas para salir de esta crisis en la que nos encontramos, de parte tanto del Ejecutivo, que tiene una enorme responsabilidad, como de parte del Parlamento. Porque lo que vimos el otro día del presidente con sus ministros acudiendo al Congreso de la República no parecía realmente una salida a esto que hemos visto y que se ha intensificado en realidad esta semana. Así es, inclusive yo reclamé
a los ministros. Les dije, esto no es una rendición de cuentas. Esta reunión de los portavoces y de algunos congresistas con los ministros y el presidente es para resolver una crisis política. Y algunos congresistas cayeron redonditos porque empezaron a hablar de las necesidades de su región, cuando de lo que teníamos que resolver era la crisis política que tenía paradas a las carreteras del país con protestas inclusive violentas y con muertos. Y entonces yo creo ahí que por eso la salida a la crisis política, ¿cuál puede ser? Uno, que se convoque el acuerdo nacional. En ese acuerdo nacional se pueden tomar decisiones drásticas entre todos los partidos que tienen representación en el Congreso. Dos, se puede convocar al Consejo de Estado para que los presidentes y la presidenta del Poder Judicial, de todos los poderes, se sienten a analizar qué salidas se pueden dar desde el liderazgo de los poderes del Estado. Y en tercer lugar, designar un gabinete de ancha base que tenga representación de varios partidos para que podamos salir de este entrampamiento. Ese fue, congresista, un rumor muy fuerte que había estos días de la recomposición del gabinete. Incluso el consejero presidencial Daniel Salaverry señaló que esto podría pasar en las siguientes horas, en los próximos días, pero valgan verdades, lo que hemos visto es, basta ver lo del nuevo ministro de Salud, ¿no? Han puesto al segundo que estaba a cargo, el señor Condori. No hay mucha voluntad de cambiar lo que se viene haciendo hasta ahora en los últimos 8 meses. Un amigo, Felipe Guapaya, me dice, han cambiado a Condori por Condorito. Pues, es muy ingenioso y es verdad, porque así nos tienen. Igual en transporte, se va el ministro, nos deja su secretario general. Entonces, no hay propósito de enmienda del Ejecutivo para decir, ya, está bien, reconozco, estos no son los funcionarios idóneos, vamos a traer nueva gente que conozca el sector, que la respeten los actores de ese sector, por ejemplo, que la respeten los médicos, los profesionales de salud, las enfermeras, los científicos, ¿no? Los trabajadores nombrados del Ministerio de Salud, todos. Entonces viene una persona, un técnico, una técnica que se merezca ese respeto para que se ponga a andar el ministerio, igual en el Ministerio de Transporte. Pero no, el presidente no quiere enmendar su rumbo. Yo he sido una detractora de la vacancia. Yo he presentado una acusación constitucional contra Merino, porque para mí lo que hizo Merino fue un golpe. Pero en esta situación, y como estamos indefensos, porque la Constitución no nos pone un mecanismo para liberarnos de los incompetentes y los corruptos que nos gobiernan, solo nos queda la vacancia. A ver, pero dentro del Congreso, porque claro, a veces vemos mucho fuego artificial, ¿no? Mucho aspaviento de sus colegas que, claro, salen, vociferan, critican, pero a la hora de la hora no se aparecen, se abstienen y no se juntan los votos. Entonces no realmente se pregunta si en el día a día ¿no les conviene más bien este ambiente o un ejecutivo con quien se puedan negociar o con quien se pueda gestionar estos pequeños intereses que se mueven hace mucho tiempo en nuestro país? Sí, pues, por eso es que yo denuncié que tenía una hipótesis, y era que habían congresistas que no eran de la bancada oficialista, que visitaban frecuentemente los ministerios y que podrían encontrar los votos a cambio de que les privilegien algunas obras, no con criterio técnico, sino con un criterio político a cambio de tener los votos. Pero después hemos podido constatar que el presidente ya no necesita ni niños, ni jóvenes, nada, porque tiene un tapón para la vacancia. Tiene 44 votos duros que taponan la vacancia.
Estos 44 votos están constituidos por los votos de Perú Libre, los votos de Perú Democrático y Juntos por el Perú, que exactamente suman 44. Entonces, con estos 44, sin niños, sin visitantes, sin intercambio de votos, el presidente tiene un tapón con la vacancia. Entonces, ayer la congresista Muruz presenta una moción exhortando al presidente a que renuncie. Pero el presidente no va a renunciar porque él tiene una cultura y un entrenamiento de sindicalista que es recio. No le interesa lo que le digan. Entonces, no va a renunciar. Ahora tú me dirás, entonces estamos fregados porque no hay ni vacancia, no renuncia, no hay... Vamos a intentar ver también el camino de alguna acusación constitucional, pero el Partido Morado ha presentado un proyecto de ley para la estabilidad política que incluye que el presidente pueda ser acusado por delitos de función, por asociación a delitos de crimen organizado, por ejemplo, narcotráfico, ¿no? Yo qué sé, minería ilegal, otros delitos de crimen organizado y delitos de función que estén relacionados con la corrupción, porque estamos indefensos, no podemos defendernos ni de los corruptos ni de los incapaces ahora. Sí, claro, pero lamentablemente el escenario que pinta congresista es un callejón sin salida, ¿no? Y lo que uno se pregunta a partir de ese callejón sin salida, donde no hay renuncia, no hay vacancia, porque están en juego otros intereses, que usted bien ha señalado antes, es qué va a pasar en la calle, ¿no? Porque ya lo hemos visto, y hemos visto cómo la insatisfacción va creciendo, y más en un contexto donde los precios siguen subiendo y donde el empleo no crece, lamentablemente. Entonces, ¿esto se puede terminar poniendo muy feo ya en las calles del país? Sí, bueno, de hecho ya está feo. Tenemos varios muertos que lamentar, policías heridos, ¿no? Encima no ayuda, el premier le dice a la policía, no está preparada, ¿no? Cuando los incompetentes son los del Ejecutivo. O sea, tú ves a un policía que viene atacado por una turba, un policía sin entrenamiento saca su pistola y tira 4 tiros al aire. Uh-huh. Pero lo que hizo este policía es no tocar su pistola y él activa la bomba lacrimógena y con la bomba lacrimógena se defiende y dispersa la turba con su bomba lacrimógena, evitando lamentables pérdidas de vida que pudieran haberse producido si él hubiera utilizado su arma de fuego. Pero ese policía bien entrenado, que todavía no me ha averiguado cuál es su nombre, que desde acá le rindo mi homenaje, porque trabaja para no matar a nadie. Entonces, en este sentido, yo creo que la calle se puede agitar y se puede agitar. Esto va a perjudicar gravemente a la economía, pero puede presionar al Ejecutivo, a nosotros y también a todas las fuerzas políticas para que en el Acuerdo Nacional tomemos una decisión política para la solución de la crisis. ¿Y ahora qué? Porque jurídicamente todo pasa por el Congreso. Sí, claro. Cualquier reforma entonces constitucional. La salida ya no puede ser jurídica. La salida tiene que ser política. Por ejemplo, en Chile, ¿cuántos meses de convulsión social ha tenido Chile? Hasta que se tuvieron que sentar, pues. Cambiaron la Constitución, algunos artículos, y ellos tuvieron una salida. Ahora, yo no digo que esa sea la salida nuestra, pero la calle a lo que impulsa es a encontrar salidas políticas cuando lo jurídico tiene un tope. Ahora, a ver, no creo que estemos en esa etapa. Leía hoy día la columna de Hildebrand en sus 13. Es posible, porque ya estamos en un escenario muy complejo, ¿no? Es posible pensar en un golpe militar, es decir, que la situación se ponga tan aguda. No, porque estamos en una etapa de la historia
y en un desarrollo profesional de los efectivos militares que ya tienen una preparación democrática. Las Fuerzas Armadas de ahora son Fuerzas Armadas de la democracia. Ellos saben perfectamente cuál es su rol. No estamos en los 70s ni en los 60s. Las Fuerzas Armadas, ahora los militares, no, las Fuerzas Armadas en general y los policías, por ejemplo, votan. Por ejemplo, terminando su carrera, son congresistas. Tenemos en el Congreso, claro, tenemos 4 integrantes de las Fuerzas Armadas policiales, ¿no? El almirante El Cuetro, el almirante Montoya, el general Williams, el general Quiabra y el superior en retiro Azurín. 5. Entonces, ya también las Fuerzas Armadas y policiales tienen un criterio democrático desarrollado. Y por eso es que yo pienso que no debemos desmerecer ni tratar pues a las Fuerzas Armadas como si fueran un grupo sin institucionalidad. Ahora, solo para terminar, congresista, ¿qué le parece dentro de las propuestas que dio el día de ayer el presidente de la República para salir de esta crisis en el Coliseo Huanca, en Huancayo? Señalaba esta propuesta que él tenía en campaña de reducirse el sueldo a él, reducirle el sueldo a sus ministros y además de Yapa, reducirle el sueldo a los congresistas. Mira, yo ya he dicho y casi me mandan a ética por esto, que hay congresistas que yo creo que no van por el sueldo, sino por otras ganancias colaterales a las posibilidades que te da el ejercicio del cargo. ¿Ya? Se han molestado mis colegas, pero, o sea, mira, lo peor que le pueda pasar a una persona es estar ciega ante su realidad. Cuando uno tiene un problema y 82% de desaprobación es un problema, uno tiene que analizar por qué estoy en esta situación tan grave, ¿no? Y analizar por qué. Entonces, reducir el sueldo es una falacia. A mí me pueden reducir porque yo he sido siempre funcionaria municipal y en las municipalidades ganamos poco, ¿no? Depende, yo he trabajado en municipalidades chiquitas, ¿no? Entonces, pero en el Ejecutivo sí hay sueldos bien altos. Hay sueldos de 25.000 soles, de 20.000 soles. Yo en una municipalidad jamás me vas a ganar esa plata. Entonces, ¿qué pasa si se reducen los sueldos en el Ejecutivo? Pasan 2 cosas. Imagínate, ahora ya tenemos un desastre de funcionarios que lleva el presidente. Ahora imagínate que ganen menos. Los buenos funcionarios, los buenos profesionales, no van a ir, pues, menos. Así los llamen, ahora no van a ir. Bueno, ya se hizo, ¿ah? Ya pasó con el segundo gobierno de Alan García. Ya pasó. Y ocurrió exactamente lo que usted dice. ¿Se acuerda, señor? Fuga. ¿Se acuerda? Fuga de talentos. Muchísimas gracias, congresista Susel Gracias Paredes. a usted. Y solamente que me permita invocar a la calma y estoy segura que las peruanas y los peruanos vamos a salir de esta situación como hemos salido de muchos otros problemas. Bueno, esperemos que así sea lo antes posible. Muchas gracias nuevamente, congresista Susel Paredes, la congresista del Partido Morado. Nos vamos a una breve pausa. Venimos para hablar ya de la pandemia. ¿En qué situación nos encontramos en medio de esta pandemia de la COVID-19? Venimos